Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Está pasando de todo en nuestra contingencia, no solo política, económica. ¿Qué efectos va a tener la crisis en ciernes todavía del gobierno? Y para conversar de esto y más, saludamos y le damos la bienvenida a nuestro columnista Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Estás con un halo azul. Ahí te vemos en la transmisión. Sí, Hola, Javier. el amanecer. Oye, no, muy bien, un gusto de saludarles como siempre. Y efectivamente, pues este gobierno tiene problemas, digamos, y tiene problemas de corto y de mediano y de largo plazo. ¿Ah? Y lo de corto plazo lo hemos estado viendo, ¿no es cierto?, con el tema, ¿no es cierto?, de los convenios y de las fundaciones, que lo ha tenido dando vueltas en círculo por un buen rato. Creo que va a desviar un poco la atención mediática el tema de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, que se vota mañana. Eso probablemente va a ser de los titulares de hoy día y de mañana y de pasado. Pero dentro de las tareas importantes que este gobierno se propuso como parte de su programa, hay dos cosas que son bien emblemáticas y que efectivamente tienen la tarea bien empezada a sacar adelante. Y me refiero ni más ni menos a la reforma tributaria y a la reforma de pensiones. ¿Ah? La primera liderada por el ministro Mario Marcel, que ya sufrió un revés bien importante, ¿no es cierto?, a principios de este año, cuando en la Cámara de Diputados ni siquiera se aprobó la idea de legislar, y por lo tanto todo este paquete bien ambicioso, que después lo podremos describir más adelante, en el fondo se sufre un traspié muy importante porque queda con muy pocas posibilidades de, por lo menos hasta marzo del próximo año, iniciar un nuevo proceso, o, ¿no es cierto?, con una mayoría parlamentaria bien abrumadora en el Senado, entrar por otro camino, digamos. Y en el tema de pensiones, ¿no es cierto?, cabe recordar que el sistema de pensiones, tal como lo conocemos en Chile, que es un sistema básicamente de capitalización individual, ¿no es cierto?, nace el año 80, ¿no es cierto?, con la instauración de la AFP. Yo diría que la reforma más importante se hizo el año 2008, cuando la presidenta Bachelet logró sacar adelante un proyecto, ¿no es cierto?, de la versión básica solidaria, ¿no es cierto?, en que, ¿no es cierto?, parte de todas las personas, digamos, de bajos recursos comienzan a recibir esta pensión que era muy baja, ¿no es cierto? Pero después se suceden intentos, ¿no es cierto?, por modificar el sistema de pensiones, sabiendo que la contabilidad ¿no es cierto?, un aporte de los trabajadores del 10% es absolutamente insuficiente. Y esto se empieza a tornar, ¿no es cierto?, ya en el periodo digamos, de que la política no empieza a funcionar, en que se tranca y se tranca y se tranca y, ¿no es cierto?, el triunfo, nadie le quería dar el triunfo al gobierno de obtener una reforma tan emblemática como esta, y por lo tanto torpedeaba, ¿no es cierto?, primero la presidenta Bachelet, después el presidente Piñera, después el presidente Bachelet y el presidente Piñera, todos con proyectos, ¿no es cierto?, presentados por grandes economistas como ¿no es cierto?, Rodrigo Valdés, como Ignacio Briones, que todos dijeron que estaban avanzando, pero que finalmente, ¿no es cierto?, no estuvieron los votos de la oposición para construir un acuerdo, entendiendo que era básicamente muy necesario subir la cotización para mejorar las pensiones. Y bueno, y hoy día, ¿no es cierto?, está ahí presentado un proyecto en que la cabeza visible, ¿no es cierto?, es la ministra del Trabajo. Y ese proyecto también como que se le está poniendo cuesta arriba al gobierno, digamos, de sacarlo adelante, entendiendo que, ¿no es cierto?, este tema de las cuentas nacionales y este tema, ¿no es cierto?, de la solidaridad con mi plata, digamos, bueno, que la solidaridad la haga el Estado, pero no que la haga con mis cotizaciones, digamos, porque ese es un impuesto adicional que le están agregando al trabajo. Entonces yo te digo que estos dos temas son temas bien fundamentales dentro del gobierno. Creo que al gobierno además se le va a cruzar el plebiscito a la nueva constitución, que es todo un enigma en el fondo qué posición va a tomar el gobierno. Entonces, se le pone pesado en temas que deberían ser, que debieron haber sido parte de lo que, ¿no es cierto?, todos hablan del legado de los presidentes, y parece que finalmente estas reformas no van a poder ser llevadas adelante, por lo menos de la manera en que el gobierno lo pensó al principio. Javier,
¿Cómo se avanza? Le hemos preguntado a varios de nuestros invitados cuando hemos analizado la política, desde que se inició esta crisis. ¿Tú eres de los que cree que producto de esto, de la imposibilidad de avanzar, porque claro, ahora vienen negociaciones, pero están bastante como en punto muerto, porque hay que primero salir de la crisis, que no sabemos cuándo? La misma ministra Toá dijo el fin de semana, esto lleva 3 semanas y es posible que dure mucho más, producto de la magnitud de esta situación. ¿Tú eres de los que cree que el gobierno terminó? Ya no hay más, hay que administrar lo que queda y pensar en una próxima administración como venimos de otras administraciones también. ¿Eres de los que tiene esa sensación? ¿O tú crees que es A ver, demasiado dramático cuando llevamos no, tan poco? yo, yo soy positivo siempre, ¿eh? No soy pesimista, digamos. Quiero ser Y, positivo. claro, y yo lo que sí creo es que el programa de gobierno terminó. ¿Ah? O sea, el gobierno no tiene ninguna posibilidad de sacar su programa adelante, porque además eh, hay una situación política que es bien evidente, digamos. La nueva constitución, digamos, el proyecto anterior que fue rechazado, conversaba muy bien con el programa de gobierno. Entonces, ese portazo no fue solo a la nueva constitución, sino que también fue un portazo al proyecto del gobierno. ¿Ah? Eh, y las encuestas de opinión, por lo menos en el tema de pensiones, también lo muestran. De las iniciativas de norma, por ejemplo, que se presentaron ahora en la nueva constitución, que casi todas entraron como al final a cumplir la meta de, de los 10.000 apoyos, hay varias que son parecidas a Con mi plata no, digamos. Entonces, veo difícil el tema de pensiones que se pueda generar una idea algo parecido a lo que el gobierno tiene, porque no tiene respaldo popular y al no tener respaldo popular la derecha lo va a bloquear, digamos, de frente. Y en el tema de la reforma tributaria, eh, creo que el tema de las fundaciones y de los convenios es muy duro, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué voy a pagar más impuestos, digamos? Para que terminen en las manos de algunos pillines, digamos. Eh, y la reforma tributaria creo que además era demasiado ambiciosa la que proponía el gobierno. Yo tengo algunos temas aquí, desintegrada totalmente la tributación de las empresas, o sea, generaba lo que se llama un sistema dual. Eh, Aumentaba los impuestos a las personas, aumentaba impuestos a la ganancia de capital, eh, aumentaba el impuesto a la herencia y las donaciones, y generaba un capítulo bien interesante que creo que es lo único que podría pasar, que es el tema de la ilusión y la evasión, digamos, que ahí también hay pillines que lo hacen y que por lo tanto este es un tema interesante y que creo que la derecha estaría de acuerdo. También creo que el tema de la exención es un tema que la derecha también encontraría que es correcto ir cerrando estos orificios, ¿no es cierto?, donde hay algunos privilegiados que pagan menos impuestos ganando lo mismo que otros, digamos, y ahí, ¿no es cierto?, hay algún tema de impuestos específicos. El otro tema que no creo que no tiene ninguna posibilidad de pasar es el tema del impuesto al patrimonio. ¿Se acuerdan del impuesto? Ya nadie escucha el impuesto a los súper ricos, ya eso Nada, como que quedó en el pasado. se fue al olvido. Y lo que sí, ¿no es cierto?, es que, digamos, la centro-derecha, la oposición, le dio un triunfo al gobierno con el tema del royalty. O sea, algo ha sacado, digamos. Entonces, raya para la suma, yo lo que veo es que en reforma tributaria, que eventualmente podría ser lo que pase, podría pasar algo como evasión, elusión, y asociado además a eficiencia en el gasto fiscal, que es el tema que nos tiene a todos de cabeza estos días, ¿no es cierto?, viendo cómo se dilapida la plata, ¿no es cierto?, en fundaciones que justamente están orientadas a apoyar a los más vulnerables y la plata se la terminan, ¿no es cierto?, dilapidando, quién sabe en qué cosa, porque eso todavía es otro tema que nadie sabe, digamos, dónde tranquilamente terminaron estos recursos. Es increíble que pasando ya varias semanas de esto, no haya contabilidad de estos recursos, porque todos dicen, mira, esto es, Y no amaina porque se conocen más casos y más casos. claro, es como la Teletón, decían ahí, ¿no es cierto?, que nuevo cómputo, nuevas cifras, ¿eh? Pero lo terrible es que no se sepa dónde están los dineros, digamos. Y creo que tampoco devolverlos es un tema, porque estaban hablando, seguramente parece que están haciendo una colecta como para devolver la plata, digamos, pero no. ¿Ah? Entonces, en el tema de la reforma tributaria, creo que el gobierno intentó hacer además algún acercamiento con los empresarios, que no fue muy bien visto en la clase política.
después los propios empresarios le pegaron el portazo al ministro. Entonces yo creo que este tema lo tiene extremadamente difícil y además en un entorno del país, ¿no es cierto?, en que el crecimiento va a ser bajo, digamos, el empleo está resentido, entonces, como dicen, nunca es un buen momento va a ser una reforma tributaria, pero todos los presidentes han tratado de sacar su reforma tributaria, lo hizo la presidenta Bachelet, no sé si ustedes se acuerdan con el famoso ministro Arenas, ¿no es cierto?, que prometió el oro y el cielo y todo, y al final la reforma tributaria fue un fiasco, el país no creció más, no se generaron más empleos, no se recaudó más plata, o sea, una reforma mal concebida. Creo que el momento tampoco es muy bueno y creo que una reforma tributaria interesante sería algo que genere incentivos para el crecimiento. Ya algo se habla de eso, ¿no es cierto?, como medidas como la depreciación instantánea, que lo que hace es que favorece la inversión, ¿no es cierto?, porque hace que los impuestos se recauden, pero se recauden más adelante y eso para los inversionistas tiene mucho valor. ¿Ah? Entonces, más la reforma tributaria creo que va a salir, si sale algo, va a salir algo totalmente distinto a lo que tenía planteado el gobierno. Y ahí irá a salir de todas formas porque, claro, lamentablemente es un tema que de alguna forma se tiene que regular, lo han tratado de hacer los gobiernos anteriores, tenemos estas contingencias y todos los gobiernos han tenido contingencia, Sí. lamentablemente, por eso digo, lamentablemente, porque ojalá no tenerlos, pero claro, cómo de repente se saca esto de lo que está pasando y que en el fondo tiene obviamente todos los ojos hoy día en el caso convenio están puestos en esto, en tratar quizás de hacer cambios, mejoras también a todo lo que tenía que ver con contratos directos, pero cómo se sigue quizás trabajando en temas que son más a largo plazo, o va a pasar una nueva administración y vamos a seguir y después quizás vuelva otra administración y quizás que pase, la verdad, y vamos a seguir sin a lo mejor una reforma de pensiones. Ya llevamos varios gobiernos Así en es, este así es. Mira, tren yo, y se avanza poco si uno piensa en estos famosos cambios transformadores. Son pocos, son prácticamente nada. no, y ¿En le pegan cuánto? mucho, le pegan mucho directamente a la gente. Si el tema de pensiones es un 12 tema, años de... es un tema. Mira, yo dentro de mi positivismo, si pudiera imaginarnos un escenario ideal, eh, creo que hay reformas que solo puede hacer la izquierda. Y creo que lo que se ha posado como un pacto fiscal que pueda, ¿no es cierto?, generar recursos adicionales vía, ¿no es cierto?, el control de la evasión y la elusión, pero que fuera acompañada de una reforma al Estado, ¿no es cierto?, en términos de que justamente estos casos como, ¿no es cierto?, el tema ¿no es cierto?, de los convenios, se puede evitar de alguna manera, ¿no es cierto?, definiendo una cantidad menor de personas que se cambian cuando se cambian los gobiernos. Eso lo puede hacer solo la izquierda. Eso la derecha jamás lo va a poder hacer, digamos, ¿ah? Porque aunque tenga mayoría parlamentaria, le van a parar todos los sindicatos de las empresas públicas. O sea, es porque una reforma al Estado significa básicamente eliminar puestos públicos o quitarle poder a los políticos. Entonces yo creo que esto solo lo puede hacer la izquierda. Esto hay un dicho antiguo que dice que solo Nixon puede ir a China. Y yo creo que una reforma de esta naturaleza no la puede hacer la derecha. Y creo que en la reforma de pensiones hay una oportunidad también para la izquierda, para que ellos hagan un proyecto que sea más, esté más en la línea de la sensación de la gente. Creo que si ellos entendieran bien y sintonizaran con la gente, que la gente dice, mira, está bien, tengamos sistema solidario, pero con los impuestos generales, digamos, no con mi trabajo. Entonces, yo pienso que ya, digamos, de alguna manera, se pegaron los alcachofazos y se dieron cuenta que este tema de las cuentas nacionales no vuelan, porque la gente ya se dio cuenta que este era un vale por, ¿no es cierto? Y los vales por los conocen en Argentina, los conocen en Venezuela, y saben que esos vales por al final no son nada. Entonces, esto de las cuentas nacionales finalmente es plata que uno guarda, que le dan un registro, pero que finalmente esa plata no está porque esa plata se está gastando, ¿no es cierto?, en hacer un sistema de reparto. Entonces, lo que yo creo que vuela hoy día políticamente y es que del 6% adicional, ¿no es cierto?, que se está planteando esta reforma para poder tener pensiones
con tasas de reemplazo más altas, ¿no es cierto? Entendiendo que las tasas de reemplazo es cuál es el sueldo que yo voy a recibir comparado, o sea, cuál es la pensión que yo voy a recibir comparado con los últimos sueldos que yo estuve recibiendo mientras estaba trabajando. Esas tasas de reemplazo hoy día son muy malas, porque con el 10% no da. Pero si del 6% una buena parte fuera a la cotización individual, ¿no es cierto?, al pilar contributivo propio, esas tasas de reemplazo mejorarían, porque el tema en las clases más vulnerables está bastante solucionado con la PGU. La PGU, que si además se puede, ¿no es cierto?, incrementar, eso genera, ¿no es cierto?, que la gente que gana, por ejemplo, salario de salario de empleo mínimo o salario mínimo y un poco más, esas personas ya tendrían unas tasas de reemplazo razonables, y esto se estaría produciendo problemas, ¿no es cierto?, en la clase media, en los ingresos medios, donde indudablemente, si una mayor cantidad de esos recursos va al pilar propio, generaría tasas de reemplazo mejores. Entonces creo que la izquierda tiene una oportunidad acá, y que ojalá la ideología no se lo coma, digamos, porque yo creo que tienen una oportunidad histórica de sacar estas cosas adelante, pero renunciando bastante a lo que ellos pensaban hacer. Oye, interesante tema el que hemos estado hablando, cómo se avanza un poco, siguiendo en la tónica de la columna de ayer, en donde veíamos también esta temática, este problema, pero hoy día Javier Álvarez nos cuenta, oye, cómo se sigue, cómo vamos avanzando en iniciativas que son sumamente importantes, como él mismo dice, para la gente que tiene menos recursos, para que podamos ir modernizando nuestro país, para que ciertas cosas vayan teniendo más transparencia, que es tan importante el día de hoy. Pero claro, pareciera que estamos empantanados nuevamente en una problemática que nos viene afectando y que, por supuesto, a la administración, yo creo que no es cliché decir que si le va mal al gobierno nos va mal a todos finalmente, y claro, cómo se va avanzando ya hace rato que venimos en esta misma tónica, así que, bueno, Sí, vamos a ver. yo creo que este gobierno tiene un gran desafío, digamos, que es sobreponerse a... Es como un boxeador, digamos, ¿ah? Este es un boxeador que Están salió a las pelear, últimas, ¿o no? salió a pelear, digamos, Está herido, y está herido. en el round 1 casi se fue knockout. Después tuvo el round 2, casi se fue knockout, y ahora está prácticamente tratando de aguantar, ¿no es cierto? O sea, le viene otro knockout con este tema casi knockout con este tema de los convenios. Entonces, es un peleador que está muy groggy, digamos, está muy... creo que se está enfrentando un escenario muy distinto de lo que pensó cuando asumió el gobierno. Y eso a veces puede ser una oportunidad, digamos. Creo que puede ser una oportunidad de que traten de hacer buena política. Ahora, lo que yo creo es que esto se suma a un conflicto interno muy grave. Este tema de las dos coaliciones indudablemente es un problema, porque no es un solo gobierno. O sea, y eso lo estamos viendo todos los días, digamos, ¿no es cierto? O sea, y creo que el ícono máximo en esta cuestión es el senador Fidel Espinosa, digamos, que pareciera que está en el Partido Republicano, digamos, como le da como tarro a su propio gobierno. Entonces, La oposición no necesita, tiene el mejor vocero. oye, pero si la figura más emblemática de todo este tema de los convenios fue Fidel Espinosa, y le da como tarro todos los días y no para, digamos. Entonces yo digo, o sea, aparte de los problemas propios, tiene los problemas internos que son muy serios. Pero yo creo que a veces estas situaciones donde no hay un poder omnipotente, que se demostró que no funciona con la primera constitución, ¿no es cierto? Donde el poder era muy omnipotente, hicieron lo que quisieron. Hoy día, esto de que hayan fuerza equivalente a los dos lados genera la posibilidad a lo mejor de hacer acuerdos que sean más en sintonía con la población y con el desarrollo de Chile, digamos. Javier Álvarez, nuestro columnista, por supuesto siempre con la contingencia y mostrándonos este panorama ya más 360 de ciertas situaciones que van pasando en nuestro país. Gracias por venir a acompañarnos, Javier. No, de nada, encantadísimo, y espero ir a Concepción. Ay, A ver, sí, al te vamos a estudio. estar esperando, Javier, ¿ah? La cita está Al pero más que estudio, comprometida. sí. Tengo la deuda.
Está, Oye, pero un abrazo, que estés endeudadísimo, muy bien, ¿eh? endeudadísimo. Cuídate Adiós, mucho, Javier. Gracias, adiós. Javier. Chao. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden que las entrevistas y también nuestros columnistas, todo en www.elconquistadorconcepcion.cl. Ahí no solamente eso, sino que noticias también. Ya está, pero prácticamente todo actualizado, nuevos programas, todo para que ustedes puedan estar informados.